Hace ya varios años he desarrollado la costumbre de bañar a mis hijitos. Desde luego que no me queda mucho tiempo más. En breve ya no me van a querer allí jugando con patitos inflables mientras ellos se bañan. Unas noches atrás le estaba leyendo un libro a mi hija. Mientras leía y se trataba de un texto escolar, descubrí el significado detrás de la frase elefante blanco. Según la leyenda, un rey que vivía en la India tenía un método muy peculiar de tratar con un miembro de su corte. El rey le daba a la persona insoportable un regalo especial, un raro elefante blanco, uno de verdad, ¿eh? Ahora, esto parecía ser un gran honor y el rey actuaba como si lo fuera, pero en realidad se trataba de un castigo. La razón es que el elefante blanco era considerado tan especial que no se podía utilizar para trabajar. Como resultado, éste comía, comía y comía. El que recibía este regalo especial, por lo general, quedaba en la bancarrota después de cuidar y alimentar al animal por un tiempo. Como era un regalo de parte del rey, el dueño ni siquiera podía pensar en regalarlo o venderlo. Así que literalmente el elefante blanco le quedaba como clavo. Pienso que la moraleja de la historia es la de no aceptar un regalo así de parte de su jefe. Por más raro que sea, nunca acepte un elefante. Nunca recibió un regalo que realmente no quería. Ni bien lo abrió, supo que se lo iba a dar a algún familiar lejano o tal vez en algún otro año entregarlo a otra persona. En nuestras reuniones de liderazgo en la iglesia para Navidad siempre jugamos al juego del elefante blanco. Cada uno trae un regalo que nunca le gustó y luego cada uno toma su turno para escoger una de las cajas. Uno solo tiene una oportunidad para cambiar el regalo con otro. Eventualmente, los peores regalos quedan en poder de algún desafortunado, mientras que los mejores pasan a ser posesión de unos pocos afortunados. Nuestro equipo desarrolló la tradición en la que uno de los regalos, el menos deseado de todos, es un coco con forma de cabeza de cerdo. Ese regalo aparece todos los años. Ni bien aparece esa cabeza de cerdo, sabemos que alguien va a quedar desilusionado. Todos nos reímos de aquella pobre persona a la que le toca la cabeza del cerdo. Nuestras fiestas navideñas, que son desde ya muy divertidas, se lo puedo asegurar. Cuando usted pasa a ser creyente, sabiéndolo o no, pasa a ser el receptor de un número de regalos. Se trata de regalos perfectos que va a estar desenvolviendo a lo largo de su experiencia cristiana. Las buenas noticias son que no hay cabeza de cerdo o elefantes blancos. El apóstol Pablo ha estado enumerando una lista de regalos perfectos de parte de Dios. El primero es la paz y el segundo, la gracia. Al seguir con nuestra lista, descubrimos que el tercer regalo perfecto de parte de Dios es un regalo sorpresivo que seguramente fue a parar a la lista equivocada. Es el regalo del dolor. Si usted es como yo, va a echarle una segunda mirada al versículo. Seguramente Pablo no se refiere a problemas y sufrimientos y a la aflicción como regalos igual que la paz y la gracia. Pero sí, se refiere a eso. Fíjese conmigo lo que escribe en Romanos capítulo 5, versículos 1 al 3. Por favor, busque en su Biblia Romanos 5, comenzando desde el versículo 1, leemos así. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí está. Pablo no solo alaba a Dios enérgicamente por la gracia, sino que de manera triunfante y enfática alaba a Dios por las tribulaciones, que es la palabra griega tilpis, que significa presión, sufrimiento, dolor. ¿Está el apóstol pasando por un momento de locura? ¿Alaba a Dios por las tribulaciones, me pregunto?
Hasta el momento nunca asistí a una reunión de oración en la que alguien dijera, «Sabe, últimamente estoy teniendo muchos problemas y le quiero dar gracias a Dios por ellos». Nunca asistí a una reunión así. Yo nunca escuché a nadie decir, «Hay demasiada presión en mi vida en este momento y todo me sale mal, pero quiero alabar a Dios por ello. Gracias, Dios». Seamos francos. Nunca hemos cantado, «Gracias, Señor, por todos mis problemas. Gracias, Señor, porque las cosas me salen mal. Gracias, Dios, por darme problemas. Te agradezco porque el mundo se me deshace». Me inventé esa canción la semana pasada en honor a este estudio, pero no es nada agradable. Si usted canta esta canción, su reunión de oración se quedará boquiabierta. Puede que no la cantemos, pero la verdad es que nos cuesta alabar a Dios por el regalo del dolor. Quiero hacer algunos comentarios acerca del dolor físico. Antes de llegar a nuestro texto de hoy, me gustaría decir un par de cosas en general. Voy a comenzar con el dolor físico. En primer lugar, el dolor físico es una parte inevitable de la vida. Hace unos 200 años atrás, Thomas Jefferson le escribió una carta a un amigo. Él decía en ella que el arte de la vida es eludir el dolor. Puede ser que suene bien, pero voy a disentir. El arte de la vida no es eludir el dolor. El arte de la vida es el aprender cómo responder al dolor. La experiencia de vivir tiene que ver cómo uno vive esa experiencia. La verdad es que cada uno de nosotros no solo experimenta dolor en la vida, sino que comenzamos nuestra vida con dolor. Escuche la siguiente narración de un autor en cuanto a ese evento. Dice así este autor: «Su mundo es oscuro, cuidado y seguro. Usted se encuentra bañado en un líquido tibio y a salvo de cualquier golpe. No hace nada por sí mismo, es alimentado de manera automática y un corazón latente le asegura que alguien que es más grande suple todas sus necesidades. Su vida consiste simplemente en esperar. Usted no está seguro de qué es lo que espera, pero todo cambio parece estar muy lejano. No se encuentra con ninguna aventura amenazante. Todo está bien, hasta que un día siente que las cosas están cambiando. De pronto todo se mueve, las paredes parecen colapsar, esos almohadones ahora parecen tener pulsaciones y lo empujan hacia abajo. Su cuerpo ahora está doblando, sus piernas torcidas y se está cayendo de cabeza. Por primera vez en la vida siente dolor. Se encuentra en un mar de materia, con mucha presión, casi imposible de aguantar. Su cabeza es casi aplastada por completo y está siendo empujado más y más. El dolor, el ruido, la presión, a usted le duele todo. Puede escuchar gritos, gemidos y se llena de temor. Está sucediendo, su mundo está colapsando. Usted está seguro que este es el fin de lo que sea. De pronto ve una luz muy intensa y penetrante. Unas manos frías lo empujan y luego recibe una palmada dolorosa. Hasta ahí lo que dice este escritor. Y ¿sabe qué? Bienvenido al mundo. Esa primera experiencia en la vida entrega un mensaje a cada uno de nosotros. El dolor es una parte imposible de eludir en la vida. Pero en segundo lugar, el dolor físico no solo es inevitable, sino que es parte esencial de la vida. Mucha gente cree que el dolor es un error de Dios. El sistema nervioso, con sus millones de sensores de dolor, siempre llevan las de perder. Si Dios es tan sabio, ¿por qué no nos creó con un cuerpo con la habilidad de no sentir el dolor? Alguno se preguntará esto. El doctor Paul Brand reveló el secreto del dolor con su gran obra entre pacientes con la enfermedad de Hansen. Nosotros conocemos a esta enfermedad con otro nombre, lepra. Si bien la palabra lepra nos trae imágenes a nuestras mentes de dedos que se caen, úlceras sin cicatrizar, falta de miembros y rostros deformados, la razón directa de esos efectos no es la lepra. La enfermedad de Hansen destruye a sus víctimas lentamente por el preciso hecho de que éstas no sienten el dolor. Tienen un problema en el sistema nervioso.
La enfermedad en un principio actúa como una anestesia que duerme las células de las manos, de los pies, nariz, orejas y ojos. Mientras la mayoría de las enfermedades son temidas a causa del dolor, la enfermedad de Hansen es mortal porque sus víctimas no sienten dolor alguno. La destrucción de los miembros es resultado de un sistema de dolor que no funciona. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, en las aldeas asiáticas y africanas, lugares en los que el Dr. Brandt trabajó, un leproso se agacharía y agarraría una papa que se cayó directamente desde el fuego. Nada en su cuerpo le dictaría que no lo haga. Algunos pacientes del Dr. Brandt en la India trabajarían todo el día con una pala que tenía un clavo sobresaliendo del mango, o apagarían un sahumerio con sus dedos, o caminarían sobre vidrios rotos sin sentir absolutamente nada. Los pacientes lentamente van perdiendo la vista, solo porque sus ojos nunca sienten la molestia que a nosotros nos haría parpadear. Un paciente se torcería un tobillo lastimando el tendón y seguiría caminando con el pie torcido hasta que la pierna se termina desgarrando. Con razón, el Dr. Brandt dijo en una ocasión: «Gracias Dios por inventar el dolor». Ahora, no todo el dolor es bueno. Hay veces que el dolor comunica algo que ya no puede arreglarse o tratarse. Pasa a ser algo que uno tiene que soportar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el dolor es la señal de advertencia de Dios y sin él ninguno de nosotros sobreviviríamos. Pablo revela en Romanos capítulo 5 que de la misma manera que el dolor físico es inevitable y esencial, el otro tipo de dolor también. Me refiero al dolor del alma. Pablo revela que el sufrimiento, la presión y el dolor de la adversidad en la vida también son inevitables. Fíjese que Pablo no dijo en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos si vienen tribulaciones. No, Pablo escribió, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dicho de otra manera, Pablo asumió que las tribulaciones vendrían. Pedro dijo algo similar al escribir en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Él dijo: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». ¿Qué sufrió Cristo? Rechazo, abandonos, malos entendidos, ridiculizaciones, golpes y el martirio. Y termina este versículo diciendo: «Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría». Pedro usa la misma palabra que Pablo de gloriarse, lo que significa alabar fervientemente durante los tiempos de sufrimiento. Después de investigar un poco el tema, leyendo en 23 libros distintos, además de la Biblia, creo que puedo hacer un resumen de las pruebas en 6 categorías distintas. Es bueno que tome nota también de esto. Las pruebas se pueden categorizar en 6 categorías distintas. Primera, cosas que quiero experimentar no suceden. Segundo, cosas que no quiero experimentar suceden. Tercero, cosas que me gustan no las recibo. Cuarto, cosas que no me gustan las recibo. Quinto, cosas que estoy esperando nunca llegan. Y sexto y último, cosas de las que no estoy preparado llegan antes de tiempo. 6 categorías distintas de las pruebas. Seguramente estas son cosas que Dios no quiere que experimentemos. Los regalos de la adversidad, la aflicción y el dolor son como el regalo del elefante blanco. No los queremos, pero un Dios enfurecido nos los da. ¿O es que un Dios débil permite que sucedan? Seguramente un Dios poderoso solo prepara cosas maravillosas para nosotros. Pero no es así. Salomón lo puso de la siguiente manera en Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice la Biblia, Eclesiastés 7, 13, «Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno
como lo otro. Ese versículo es probablemente el más ignorado en el cristianismo del siglo XXI. Todos parecen estar convencidos de que Dios quiere traer días de prosperidad y bendición, que seguramente Dios no traerá días de adversidad. Sin embargo, Salomón escribió que Dios no solo trae días de prosperidad, sino que crea también días de adversidad. ¿Qué le dice uno a la víctima de un accidente? ¿Qué le dice a un hermano que tiene una enfermedad terminal? ¿Qué le dice usted a alguien que está al borde de la muerte o en la escena de un crimen violento? ¿Por qué es que nadie admite que la vida es una zona de guerra con batallas verdaderas y balas verdaderas y sangre verdadera? Hay enfermedades, dolor y desilusión. Hay experiencias feas, accidentes, lágrimas y muerte. ¿No le gustaría escuchar de alguien que es como el apóstol Pablo, no solo queriendo saber del poder de la resurrección, sino también del ser partícipe de los sufrimientos de Cristo? ¿Qué diría esa persona? Bueno, para comenzar, esa persona diría que la tribulación y la aflicción son inevitables. Diría que las cosas que uno quiere experimentar no suceden. Diría que las cosas que uno no quiere experimentar, esas suceden. Diría que las cosas que uno le gustan, no las obtiene. Diría que lo que uno realmente no quiere o no le gusta, suceden. Diría que las cosas que uno espera nunca llegan y que las cosas para las que uno no está listo suceden temprano. Si usted aún no está convencido de que la adversidad y el dolor son inevitables para el creyente, escuche entonces este versículo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La gente en la actualidad dice: el sufrimiento es malo. Los que sufren están fuera de la voluntad de Dios. Si usted sufre es porque está en pecado. Si usted no prospera, evidentemente no tiene fe. Eso es lo que dice la gente hoy en día. Escuche lo que dice un gran hombre de fe en su diario, en 2 Corintios capítulo 4, versículos 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Eso es lo que yo llamo superar las adversidades de la vida. Puede escribir una palabra en el margen de su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 3. La palabra que usa Pablo es tribulación, y es una palabra que se refiere a las aceitunas o a las uvas cuando se las exprime para sacarle el jugo. Por ende, uno bien puede escribir la palabra presión o dolor en vez de tribulación. Pablo escribe el siguiente testimonio en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dicho de otra manera, está diciendo a cada creyente que los momentos de presión dolorosa y tribulación son parte inevitable de la vida del creyente. Pero aún así, uno puede gloriarse y alabar fervientemente a Dios mientras está siendo exprimido. Y usted se pregunta ahora, ¿cómo puedo hacerlo? El dolor del alma es una parte esencial de la vida. Eso nos deja aquí en este segundo punto la segunda verdad, y es que la tribulación no solo es inevitable, sino que es esencial. Al igual que el dolor físico, que es tanto inevitable como esencial, el dolor del alma, la presión en nuestras emociones y el estrés de la vida en general es tanto inevitable como esencial. Déjeme mostrarle, por favor, maneras en las que Dios utiliza el dolor. Según la Biblia, Dios utiliza el dolor o la tribulación en dos maneras. Escuche lo que le digo. Dios usa el dolor para corregirnos. En primer lugar, tome nota, como siempre le digo, Dios usa las tribulaciones para corregirnos. David escribió lo siguiente en el Salmo 119, versículos 67, 71 y 75. Lo leo. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos.
Conozco, oh Dios, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Al igual que un padre disciplina a su hijo causándole dolor para cuidarlo de que sufra más dolor a causa de una quemadura o del tráfico en la calle, el Señor utiliza situaciones dolorosas para arrestar nuestra atención y para protegernos de que no nos lastimemos más.